Muy buenas noches nuevamente a quienes se vienen conectando a esta transmisión. Eh, Como decía inicialmente, es siempre un enorme gusto poder participar en estos espacios académicos que con mucho tino viene desarrollando UdeApolis y que, bueno, justamente en ese marco se abordan temas que considero resultan ser de mucha relevancia y sobre todo inquietud académica. Y en esta noche eh, justamente vamos a desarrollar en el marco de este curso relacionado a la tenencia, todo lo que se podría directamente relacionar al contexto de violencia que condiciona la regulación de la tenencia compartida. Una figura que ha sido criticada por algunos y defendida por otros, así que vamos a tratar de ser lo más objetivos para que ustedes puedan, obviamente, sacar sus propias conclusiones. Y sobre todo, hacer un análisis de estos elementos directamente relacionados a la tendencia desde un enfoque constitucional, que es, creo yo, uno de los pilares más trascendentales dentro de nuestro ordenamiento jurídico y dentro del marco regulatorio que nos permite directamente proteger bienes jurídicos. Entonces, voy a compartir un material que he elaborado a efectos de que podamos desarrollar algunos tópicos, como decía, directamente relacionados a este tema. Muy bien. Es preciso señalar de que, sin duda, una de las eh, los grandes problemas que tenemos en el país tiene que ver directamente con los conflictos dentro del contexto familiar. Esa es una situación que se da constantemente en nuestro país, es una figura que nosotros creemos que siempre, al menos en un país como el nuestro, Doctor, ha disculpe, resultado, ¿sí? sale ¿Sí? una imagen en su PPT, sale un cuadro que tapa la parte derecha. No sé si puede volver a cerrar y volver a compartir, por A favor. ver, un momentito. Sí, claro, un Gracias. momentito. No, se tapó todo. ¿No? No, doctor, creo que tendría que cerrar Ahí. su PPT. Tendría que cerrar su PPT y nuevamente. Ahí está. Ya, mucho Sí. mejor. Perfecto, 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 perfecto. Muy bien, entonces, gracias. Entonces, ese es el tema que vamos a abordar, que se encuentra relacionado a analizar el contexto de violencia que condiciona la regulación de la tenencia compartida en nuestro país. Muy bien, vamos a iniciar entonces. En primer orden, veremos cuáles son los derechos de los hijos con progenitores en conflicto. Como decía en la parte introductoria, en nuestro país los conflictos intrafamiliares son bastante constantes, son siempre eh, motivo de una serie de análisis, no solamente desde el punto de vista jurídico, también desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista sociológico, desde diferentes puntos de vista, desde diferentes matices. Es una situación que lamentablemente se vive en nuestro país y los conflictos intrafamiliares generan pues una serie de consecuencias que no necesariamente son positivas, ¿no? Eh, Sino muy por el contrario, los conflictos generan consecuencias negativas en el entorno familiar y por lo tanto pueden atentar incluso contra derechos fundamentales de los miembros de ese grupo familiar. Ya que el marco de conversación de esta noche, ya que el marco de conversación de esta noche tiene que ver directamente con la tenencia compartida, entonces nos vamos a enfocar en los derechos de los hijos con progenitores en conflicto. Para eso primero tendríamos que darnos cuenta o tratar de conceptualizar, de tratar de poner en cierta medida dentro de un contexto de abordaje conceptual lo que viene a ser el maltrato. ¿Y qué es el maltrato? Pues bueno, el maltrato no es otra cosa o se puede decir que el maltrato es una agresión directa que puede ser tanto física como psicológica,
¿verdad? Y puede ser ejecutada por omisión, puede ser ejecutada por supresión o también por transgresión de ciertos derechos individuales y colectivos. Entonces, eso es lo que viene a ser el maltrato. Ahora bien, en el contexto de las relaciones intrafamiliares, y hablando, vuelvo a repetir, dentro del contexto de la tenencia, pues obviamente vamos a referirnos a lo que es la paternidad. Y la Constitución, desde ya en el artículo sexto, establece directamente que el Estado peruano promueve la paternidad y la maternidad responsable. ¿Qué implica la paternidad y la maternidad responsable? Implica de que el ejercicio de la patria potestad, el ejercicio de los derechos inherentes a esa paternidad responsable, pues tienen que ser ejercitados con mucho tino, con mucho criterio. No puede ser producto, no puede ser producto de una emoción violenta, no puede ser ejecutado con influencia de ciertos factores subjetivos, sino que la paternidad y la maternidad en general, ¿no? Pero utilizaré el término paternidad para referirme a ambos padres en esta sesión, pues la paternidad tiene que ser ejercitada con mucha seriedad, sin la influencia de elementos subjetivos. ¿Por qué recalco esto? Pues bueno, porque como bien sabemos, en el marco de las relaciones intrafamiliares pueden haber una serie de conflictos entre los cónyuges o entre los convivientes, etcétera, y eso podría, en cierta medida, atentar contra la objetividad en cuanto a la relación individual que tiene el padre o la madre con su hijo, con su hija. Y podría de alguna manera también generar algunos asuntos directamente relacionados a una tergiversación del marco intersubjetivo, ya no de los padres, sino del menor. ¿De Entonces, como lo hemos venido diciendo desde el inicio, las relaciones paterno-filiales tienen un alto grado de subjetividad, pero existe la responsabilidad por parte de los progenitores, por parte de los padres, de padre y madre, de asumir una postura objetiva independientemente de la relación que tenga con su cónyuge o que tenga con su conviviente. ¿Qué quiere decir esto? De que el fracaso o el éxito de la relación convivencial o conyugal, sobre todo el fracaso, no puede ni debe influenciar en cuanto al contexto de realización o desarrollo integral del menor. Ni manteniéndose la relación convivencial o conyugal o sufriendo esta relación subjetiva una ruptura, ya sea temporal o definitiva. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que puntualizar, ¿no? Entonces, el marco constitucional implica de que ese ejercicio efectivo de los deberes y derechos inherentes a la patria potestad tenga que realizarse desde un enfoque. Muy bien. Ahora, como consecuencia de la responsabilidad parental, ¿no? Bajo ese contexto de la responsabilidad parental, que es el marco constitucional que influye en todo el ordenamiento jurídico y sobre todo dentro del contexto normativo de esta materia, ¿no? De derechos del niño, sobre todo desde el enfoque del interés superior del niño, pues los padres tienen el derecho, ¿no?, de vivir con sus hijos y a su vez el derecho de los hijos de vivir en una familia, y tener ese contexto de vivir en una familia. A eso se le conoce como el derecho de relación. Derecho de relación. Es un derecho directo, es un derecho constante, es un derecho que no puede verse interrumpido. Muchos han considerado por mucho tiempo, al menos académicamente se consideró por mucho tiempo, que, por ejemplo, ¿no?, en el caso de rupturas en cuanto a las relaciones intrafamiliares, el régimen de visitas, por citar un ejemplo, era un derecho de los padres. Lo es, no lo estamos negando. Pero existe un peso más gravitante
en cuanto al menor, con respecto a relacionarse con el padre o la madre con el que ya no mantiene una cercanía, ¿no? Una vivencia diaria dentro de un hogar o dentro de un domicilio, para hablar desde el contexto físico, ¿no? O del espacio físico, y ello implica de que esa relación que obviamente genera consecuencias dentro de la psiquis del menor y que van a afectar su desarrollo moral, su desarrollo intelectual, su desarrollo psicológico, su desarrollo integral, pues no puede verse mellado por ningún elemento que obstruya esa relación. Cuando hablamos de estos contextos relacionados directamente con las relaciones del menor para con sus padres, y no solamente con sus padres, sino con la familia de ambos padres, estamos hablando de un derecho de relación. Veámoslo entonces desde ese enfoque. Tratemos de ponernos en un contexto en el que el derecho, si bien es cierto, es de los padres, es mucho más importante cautelar el derecho de relación del menor, más, más incluso que el derecho que tienen, obviamente, los padres de poder visitar a sus hijos. Es un derecho que innegablemente es constitucional. Pero si hacemos un análisis directamente desde lo que implica el análisis constitucional, pues es un derecho prioritariamente del menor. Y eso también en mérito a una lectura del artículo 6 de la Constitución, porque justamente se señala quiénes son los grupos vulnerables dentro del Estado, cómo es que el Estado debe responder ante esa necesidad de generar un contexto de desarrollo y no solamente normativo, sino institucional, para concretar la dimensión prestacional u objetiva de este derecho de relación, ¿no? Entonces, tratemos de insertar el derecho de relación en todo este marco. No veamos el régimen de visita como un derecho de los padres solamente, sino que prioritariamente y con mayor relevancia y con como un enfoque gravitacional de mucho peso, tiene el derecho de relación del menor, que directamente implica esa intersubjetividad para con sus progenitores, independientemente de la ruptura que pudiese generarse dentro de una relación subjetiva, sentimental, afectiva entre sus propios padres, y por lo tanto eso es lo que el derecho y el Estado debe cautelar. Muy bien. Y esto independientemente, como lo decía, independientemente de si esta familia, ojo, independientemente de si esta familia es monoparental, o es una familia separada, o es una familia reconstituida, o es una familia ensamblada. Y eso es algo que se tiene que evidenciar, ¿no? Como dice en el chat el doctor Casaguamán Vázquez, ¿no? Eso es lo que debe tener en cuenta, obviamente, los magistrados, ¿no? El fiscal especializado en familia, ¿no? En caso amerite un dictamen dentro de un proceso judicial, y obviamente el ACU, el juez especializado. No es solamente el mero derecho repetitivo o la aplicación monótona de un dispositivo legal per se, ¿no? Implica un análisis principialista desde el bloque de constitucionalidad para efectivizar a través de decisiones judiciales, que vamos a hablar más adelante, claro está, ese derecho de relación que tiene el mundo. ¿De acuerdo? Veámoslos desde esa perspectiva, es decir, ampliemos la perspectiva de este horizonte, no solamente a los padres, que obviamente han tenido un conflicto y tal vez van a interponer acciones judiciales para que se otorgue o se fije un régimen de visitas, o no se fije, porque esas serán las posiciones antagónicas, y analicemos todo esto desde la perspectiva del derecho de relación del menor para con sus progenitores, independientemente, repito, de que se haya resquebrajado, que haya sufrido una ruptura de la relación o el vínculo afectivo de sus progenitores. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, en ese orden de ideas, cuando nosotros nos referimos directamente a la tenencia compartida, ya que hemos analizado
la responsabilidad parental, sobre todo desde la perspectiva de la obligación que tienen los padres y cómo es que el Estado también tiene que ampliar ese marco regulatorio a efectos de que las instituciones sean proclives a salvaguardar estos derechos que acabamos de comentar. Esta solamente puede ser otorgada a aquellos que ejercen la paternidad y maternidad responsable. O sea, ya hemos visto desde un primer bloque, desde un primer escalón, de que primero es derecho de los menores, ¿cierto? Ahora, haciendo un análisis, haciendo una revisión, analizando adecuadamente los hechos, ¿será lo conveniente una tenencia compartida? ¿No será lo conveniente la tenencia compartida? ¿Será preferible un régimen de visitas? Eso es algo que el juez tendrá que directamente analizar dependiendo del caso, dependiendo obviamente de cada caso. Como repito, no puede ser una mera aplicación mecánica de dispositivos legales. Tiene que haber un análisis bastante amplio sobre esto. Y es uno de los grandes errores que a veces nosotros cometemos, ¿no? Creemos que de la lectura, ¿no? De la lectura de un expediente judicial, ¿no? Vamos a través de una resolución, resolver un drama familiar que sucede dentro de una localidad. Eso es imposible, ¿no? Creer de que en una resolución de 10, 15, 20 carillas, ¿no? O en un expediente de 40, 50, 140 folios, vamos a saber clara con exactitud qué es lo que ha sucedido, qué es lo que sucedió, qué es lo que sucederá, pues no es una práctica, digamos, correcta, ¿no? Al menos tener en cuenta ello. ¿Por qué? Porque los conflictos intrafamiliares, porque las consecuencias de los conflictos familiares, que es esta parte que estamos analizando, y todo el marco regulatorio resulta ser totalmente insuficiente para resolver los problemas sociales que tenemos. ¿No? Aquí tenemos un problema social. ¿Cuál es el problema social? Priorizar el interés superior del niño para la real efectivización y materialización del derecho de relación de ese niño. Porque ese derecho de relación lo instrumentaliza para desarrollar su proyecto de vida adecuadamente sin que exista una afectación psicológica, emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el quid del asunto, ¿no? Ese es el núcleo concreto de tener que analizar esos aspectos en esta disertación, en esta noche. Entonces, es por ello de que creer de que a través de una resolución, a través de un proceso judicial, a través de la lectura de un expediente, vamos a saber exactamente qué es lo que va a suceder y que eso ya se solucionó inmediatamente después de haberse fijado un régimen de visitas o de haberse fijado una tenencia, digamos, compartida, pues no es algo que se valore. Muy bien, sigamos. ¿Qué es la coparentabilidad? ¿No? Ya hablando de la tenencia compartida, que es obviamente el hilo conductor de este curso. Pues bueno, como bien sabemos, como bien ustedes saben, tal vez con mucho más amplitud, la coparentabilidad implica una nueva forma de entender las relaciones familiares, porque una nueva forma, porque en realidad estos temas relacionados a la tenencia compartida no eran abordados dentro del aspecto no solamente doctrinario, sino jurídico en nuestro país, ¿no? Digamos de que en nuestra región ha habido un ultraconservadurismo que no ha permitido que la normatividad se amolde al contexto real que vivimos en el país. Lamentablemente nuestro sistema de producción legislativa no ha sido lo suficientemente inteligente para entender el contexto social. Y eso en realidad en todo el derecho de familia, ¿no? En el derecho de familia hay instituciones, hay categorías que son muy diferentes a otras ramas del derecho, ¿no? Sobre todo porque se trata de aspectos directamente relacionados con la priorización y materialización de derechos que
que son de titularidad de poblaciones vulnerables de acuerdo a lo que señala la misma Constitución. Entonces, creer, como lo vuelvo a repetir, de que a través de estos mecanismos llamados procesos, se va a salvaguardar adecuadamente estos aspectos, pues es una idealización, ¿no? Para ello habría que trabajar mucho para que se logre abordar la problemática social directamente relacionada a este enfoque. Entonces, la coparentabilidad implica entonces lograr la unidad de la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque implica que los progenitores intervienen en igualdad de condiciones en la crianza de sus hijos, permitiendo ese desarrollo integral. Pero la coparentabilidad se puede ver resquebrajada por una serie de factores, ¿no? Factores relacionados a la incompatibilidad de caracteres, a la violencia intrafamiliar que se puede vivir por mucho tiempo, se puede generar una serie de contextos que directamente pueden afectar la estructura y los matices de una familia y por lo tanto esta puede sufrir una ruptura, una separación, sobre todo entre papá y mamá, ¿no? Y eso, pues, obviamente generaría una consecuencia, un choque traumático dentro del menor, y lo que el Estado busca es de que este no sea lo suficiente, no sea tan complejo, tan duro, tan denso para el menor, ¿no? Entonces, en ese contexto, la tenencia, pues como bien sabemos, es una institución familiar que va a permitir, que va a facilitar que los padres puedan vivir conjuntamente con sus hijos menores de edad, ¿no? Y esta tenencia puede ser definida como un atributo de la patria potestad o como una institución, ¿no? Como una institución. Ahora, hay clases de tenencia, obviamente. Hay una tenencia exclusiva o monoparental y la famosa tenencia compartida o biparental. El común denominador de las decisiones judiciales es la tenencia exclusiva o monoparental, ¿no? Y eso genera consecuencias, obviamente, que va a depender, claro está, de cómo es de que el progenitor o quien mantiene esta tenencia legalmente, va a depender mucho de las acciones, de las actividades, de la madurez, para que esto permita, obviamente, el desarrollo que o los elementos que permitan desarrollar ampliamente la vida o el proyecto de vida del menor, ¿no? Nos pregunta Juan Orlando Sisquén, buenas noches, para pedir régimen de visitas hay que demostrar estar al día en el pago de pensiones alimenticias, muchas gracias. Bueno, la regla general es de que sí, ¿no? Pero hay aspectos que pueden evidentemente generar una situación diferente, ¿no? Eh, que yo cumpla con mi obligación de prestar alimentos es importantísimo porque es obviamente un instrumento que va a permitir que el menor se desarrolle integralmente, pero pueden haber situaciones que afecten este cumplimiento y que no necesariamente sean atribuibles al padre. Y esto puede ser perfectamente conocido por el juez, no lo sé, podríamos hablar, por ejemplo, de un despido, podríamos hablar de un estado de salud resquebrajado, podríamos hablar de una serie de factores que pueden explicar las razones y los motivos por los cuales no se ha cumplido con el pago de pensiones. Y por lo tanto, esos aspectos tendrá que analizar y evaluar el juez. Aquí en el país, pues mucho se ha hablado de la valoración en conjunto de la prueba, ¿no? Cuando en realidad deberíamos hacer un análisis de valorización individual de la prueba aportada por los actores, por los sujetos procesales. Va a depender entonces, estimado doctor Sisken, de los medios que aportemos al proceso y bueno, mucha suerte en ello, porque no con esto no pretendo estigmatizar al juez de familia, muy por el contrario, yo creo que en los últimos años ha habido un avance bastante significativo en cuanto a la tutela efectiva de los derechos del menor. Y, y decía mucha suerte en ello, ¿por qué? Porque también hay un grupo, hay un sector de jueces que solamente se han limitado a cumplir con el contexto
de formalidad. Entonces eso podría, de alguna manera, en algunos casos, en algunas situaciones en particular, más bien afectar el derecho de relación del menor. Si nosotros analizamos, como lo decía, nuevamente desde un contexto amplio, el derecho de quién es de la madre a recibir la pensión o es del menor, obviamente. El menor se encuentra en un estado de indefensión, por supuesto, se encuentra en un estado de indefensión. Pero también existe un derecho de relación. Si no ha habido, digamos, una voluntariedad por parte del padre de ofrecer o de cumplir con sus obligaciones, pues el juez tendrá que analizar cuáles han sido las razones. Si las razones no son atribuibles al padre, digamos por un tema de irresponsabilidad, qué sé yo, pues el juez tendrá que valorar ello y proceder, creo yo, a que se mantenga un régimen de visitas. Ahora, bueno, la doctora Arana nos dice, buenas noches, ¿qué pasaría si hay una medida cautelar a favor del padre solicitante y la madre se opone a esa medida, no dejándolo ver a los menores? Pues hay que comunicar inmediatamente al juez, ¿no? Y obviamente que el juez o la juez directamente tome las medidas procesales en contra de aquella que no ha permitido, aquel sujeto procesal que no ha permitido que se cumpla con su propia resolución. Esa es una afectación directa a un aspecto procesal, ¿no? Eh, Kenia, la doctora Kenia nos dice, buenas noches, doctor, uno de los padres puede perder la tenencia si no está al día con las vacunas del menor. Además, en caso no se haya desarrollado bien el menor de acuerdo a su edad, también es considerado como violencia o abandono para que el otro padre pida la tenencia. Bueno, va a depender, ¿no? Va a depender de cada caso, ¿no? Va a depender de cada caso, ¿no? ¿Por qué? Porque si ha habido situaciones que directamente han afectado esa, no sé, algún asunto de salud, algún asunto económico directamente que no se ha podido prever, pues obviamente tendrá que analizarse ese caso particular. El doctor Morales dice, si el juez condiciona el régimen de visitas del pago de la pensión de alimentos cuando la patria potestad ha sido ejercida por ambos padres, deberá anularse la sentencia por vulneración del principio de interés superior del niño y del adolescente. Esta acusación dice que no es necesario estar al día en los alimentos. Ah, así es, así es. Esa es la casación, si mal no recuerdo, hace 6 años, sí, justamente es la casación 4253-2016, la libertad, ¿no? Ok, sí, justamente, gracias, doctor Morales, por compartir esa casación, en efecto. En efecto. Muy bien, entonces, decíamos que teníamos como clases de tenencia la tenencia exclusiva o monoparental y la tenencia compartida o biparental, ¿no? Teníamos esos dos tipos de tenencia, ¿cierto? Muy bien. Ahora, la tenencia exclusiva, que es la regla general, ¿no? Que es el común denominador, se sostiene en la teoría de los cuidados previos o preliminares del hijo, ¿no? Está en el artículo 84, si mal no recuerdo, de los códigos del Código de los Niños y Adolescentes, ¿no? Por lo que el niño o adolescente residirá con el progenitor que ejerció su crianza más tiempo. Esa es la regla, ¿no? Siendo una excepción los casos referidos a los niños menores de 3 años, ¿no? 3 años. Así lo señala el artículo 84 del Código de los Niños y Adolescentes, ¿no? Y aquí, bueno, se otorga preferencia a la madre. ¿Por qué? El tema de los 3 años. Porque se presume, hay una presunción, ¿no? Hay una presunción, jure de jure, que aún existe un nexo de necesidad biológica del niño hacia su madre, ¿no? Un tema de alimentación, podríamos, por ejemplo, señalar, un tema de afectividad, ¿verdad? Es una presunción jure de jure. Ahora, en el campo de la tenencia compartida hay una tenencia legal compartida y hay una tenencia física compartida. La tenencia legal compartida se da cuando los padres comparten el derecho de decisión, responsabilidad y la autoridad respecto a todas las cuestiones de importancia que afronta el hijo, ¿no? Por eso es que suele acompañarse por un régimen amplio de convivencia, ¿no? Que va a variar según las necesidades del niño y el adolescente.
Y en el caso de la tenencia física compartida, implica que los padres comparten también el tiempo de residencia del niño, aunque los periodos de convivencia no tengan forzosamente la misma duración, ¿no? Por ejemplo, se puede dar el caso de que la madre viva con el niño el 75%, ¿no? De la semana, del mes, del año, y el padre el 35%, que podría equivaler en caso de la semana a los fines de semana, ¿no? Pasar a vivir con él, ¿no? Eso se puede dar. Ahora, ¿cuáles son los lineamientos que se deben tener en cuenta para de, de determinar la tenencia compartida, ¿no? El interés superior del niño debe ser evaluado sustancialmente, eh, las crisis familiares, ¿no? Y aquí nosotros consideramos prima facie que la edad del niño sí es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, en cuanto a un niño, cuanto más pequeño, necesita mayor tiempo con ambos padres. No solamente con uno, no con ambos. Recordemos que los hijos adolescentes, ¿no?, tienen esa prerrogativa, tienen ese derecho a desarrollar sus propias actividades, ¿no? ¿Por qué? Porque están preparándose para afrontar el futuro, ¿no? Y los padres contribuyen. Al menos yo diría los 10 primeros años de su vida contribuyen sustancialmente, ¿no? De alguna manera impedir que se ejercite ese derecho de relación, que como hemos analizado inicialmente, es un derecho que corresponde a los menores de edad más que a los padres, ¿no? Atenta directamente contra esta posibilidad de desarrollarse integralmente. No solamente, yo lo ampliaría incluso este punto. Dicen que está un poco bajo el volumen. Ok. Eh, yo ampliaría eso incluso a las familias de los padres, ¿no? Que el menor tenga la posibilidad de poder relacionarse con sus abuelos, con sus tíos, con sus primos, no solamente con la familia del progenitor que tiene la tenencia legal, ¿no?, sino más bien con la familia del padre que no goza de la tenencia. Eso es importante, eso es importante. Eh, ¿Qué más? La voluntad del niño y del adolescente de acuerdo a su edad, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños pequeños son más permeables a los cambios, ¿no? Tal vez los adolescentes están más identificados con el grupo social que los rodea, ¿no? Ya han desarrollado una serie de habilidades que les permiten interrelacionarse, ¿no? Es una idea bastante difícil también, ¿no? Pero directamente es importante evaluar cada caso en particular, ¿no? Considero de que la evaluación psicológica que se haga sobre el niño, sobre el adolescente, se realice con la mayor seriedad, porque eso nos va a dar luces, evidentemente, de qué decisión es la más correcta, ¿no? Por eso yo hablaba a nivel procesal la valoración individual de la prueba para luego hacer la valoración conjunta de la prueba. Ahora, el lugar de residencia de los padres también es importante, ¿no? Eh, Porque tal vez, a ver, es bastante complicado, ¿no? Eh, que se pueda fijar una tenencia compartida si el padre vive en Trujillo, ¿no? O el padre vive a 2 horas. Es un poco complicado, ¿no? Preferentemente, el lugar de residencia debería estar al menos en la misma localidad o cerca, ¿no? Porque, digamos, ahora que se va a volver a la presencialidad, tal vez cuando no ha habido presencialidad podría haberse hecho, ¿no? Pero también existe un criterio de priorización en cuanto al gasto, ¿no? No con ello estoy hablando esto desde términos mezquinos, ¿no? Sino que también hay que haber una priorización del gasto para que resulte ser más favorable para el menor. Entonces, una tenencia compartida, cuando los progenitores al menos viven en la misma localidad, pues, es mucho más
eso es mucho más factible, es mucho más factible. Y si hay una lejanía bastante que puede complicar, digamos, esta tenencia compartida, pues obviamente el juez tendrá que tomar una decisión. Seguimos. La actividad de los padres es vital. Es imprescindible analizar la actividad de los padres, ¿no? Hay progenitores que no tienen flexibilidad en sus horarios, entonces, ¿de qué sirve fijar una tenencia compartida si es que el progenitor no va a pasar tiempo con el menor o lo va a descuidar, ¿no? Es una situación que hay que tener en cuenta, ¿no? No es que por eso es que la regla no podría ser la tenencia compartida. Me parece que está bien realizar una serie de análisis bastante particulares o bastante amplios, perdón, sobre cada caso particular, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas tenemos que tener en cuenta que van a haber situaciones que obviamente pueden generar una afectación en lugar de una ventaja, ¿no? Y es por ello de que se tendrá que ver esto, ¿no? La actividad de los padres es trascendental, ¿no? Si un progenitor no tiene flexibilidad de sus horarios o no tiene facilidad para solicitar permisos especiales que le permitan estar con el menor, ¿no? Entonces no va a poder ejercer una tendencia conjunta, una tendencia compartida. Porque, ojo, a ver, esto es importante también. Eh, lo vuelvo a repetir. Decía, el derecho de relación es un derecho del menor, ¿no? El régimen de visitas es el mecanismo legal que tienen los padres para poder relacionarse con sus hijos, a pesar de que ha habido una ruptura en cuanto a una relación afectiva, amorosa, sentimental, qué sé yo. Pero es trascendental también darnos cuenta de que el derecho de relación tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? De que los padres, los progenitores, puedan coadyuvar a la realización del proyecto de vida del menor en cuanto a los contextos afectivos, a los contextos educativos, a los contextos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es la tenencia compartida no se da, ¿no? Con la finalidad de que el padre pase tiempo con el hijo, o el padre salga a pasear con el hijo, o que el padre se ponga a ver televisión y jugar con el hijo, nada más, sino que también asuma el rol de padre, no asuma con seriedad su rol de padre, ¿no? Y asuma esa responsabilidad parental que comentábamos al inicio, ¿no? O sea, no basta con salir a comer un fin de semana, ¿no? Sino que tiene que asumir la responsabilidad parental y por lo tanto realizar las acciones conducentes para contribuir a la formación del menor, ¿no? A eso voy. Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿no? No, yo quiero pasar tiempo con el fin de semana con él. Está bien, está muy bien, pero es un aporte que el aporte que como padre o madre tiene que dar, tiene que contribuir a la formación del menor y a la realización del menor, ¿no es cierto? Eso es importantísimo, ¿no? Entonces, no es te llevo a que juegues, ¿no? Es jugar con él, ¿no? Eh, como justamente lo está mencionando en el chat del doctor Coronel, ¿no? Jugar, o sea, es asumir el rol, ¿no? Asumir el rol, ¿no? No es satisfacer mis intereses o mis emociones o mis subjetividades como padre o madre. Es satisfacer las del menor y aportar en el desarrollo del menor, ¿no? Por eso es de que la actividad de los padres, lo que hacen los padres, debe ser evaluado por parte del juzgado. Muy bien. La estabilidad emocional de los padres y los hijos, por supuesto, por supuesto. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque en efecto esto va a permitir que los progenitores puedan, como lo decía, ¿no? Esto creo que está relacionado con lo anteriormente señalado, ¿no?
va a permitir que se puedan coordinar, que se puedan determinar pautas de crianza. A pesar de que ha habido una ruptura afectiva, ellos no van a dejar de ser los padres del menor o de la menor. Y por lo tanto tienen que coordinar, tienen que determinar cuáles son las pautas más adecuadas para la crianza en conjunto, ¿no? Y esas pautas no pueden ser desacatadas eh, por ninguno de estos. Es decir, no, comúnmente hay una desautorización de un progenitor para con otro, ¿no? Tal vez el que no tiene, digamos, el que no tiene, el que no tiene la posibilidad de vivir con su hijo, con su hija, pues va a tener una tendencia mucho más eh, ligada a flexibilizar, digamos, la disciplina, ¿no? Hay algunos asuntos que obviamente tienen que ser flexibilizados, ¿no? Pero no puede desautorizar una orden, pienso yo, de, de la madre o del padre que sí asume esa responsabilidad. Entonces, es importante ello, la estabilidad emocional de los padres y los hijos, ¿no? Obviamente, si hay un desequilibrio emocional por alguno de ellos, pues eso no va a ser lo más conveniente para el menor. Bien, el cumplimiento cabal de los roles paternales, ¿no? Eso es lo que te decíamos también, ¿no? Eh, una cosa es ser amigo de los hijos, que yo creo que es importante serlo, ¿no? Generar espacios que contribuyan a la confianza, pero no se puede también perder la autoridad, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, son personas en formación, ¿no? Requieren de un acompañamiento, ¿no? Necesitan de una guía, ¿no? eh, Socioafectiva. Recordemos de que las familias deben cumplir el rol de promoción y difusión de valores. Valores que no solamente tienen que ver con aspectos éticos y morales, ¿no? Sino que también tienen que ver con incluso hasta marcos democráticos, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, el cumplimiento cabal de los roles paternales. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, se necesita cumplir con el desarrollo integral de la personalidad. No es solamente, tal vez soy reiterativo en esto, me disculparán por ello, pero no es solamente pasar tiempo con el menor. No, no es solamente pasar tiempo con el menor y satisfacer así el vacío emocional que tengo. No, no puede ser visto de esa manera. ¿De acuerdo? El aseguramiento del bienestar del hijo trascendental. ¿Por qué? Porque tenemos que ser bastante claros en el hecho de que el desarrollo debe ser integral. No, no puede ser solamente físico, no debe ser solamente emocional, se le llena de cariño al menor, sino que también tiene que fortalecer su personalidad, eh, darle las herramientas para que pueda interactuar adecuadamente con su entorno, ¿no? Eh, Eso implica también un marco de disciplina, ¿no? Exacto, justamente lo dice la doctora Dobladillo, ¿no? Mejor dicho, es otra cosa amar a los hijos y otra es consentir a los hijos. Eso es verdad, ¿no? El amor, creo, también implica generar un marco de disciplina, porque si no lo hago, voy a generar consecuencias más adelante que pueden afectar incluso la, la estabilidad no solamente emocional, sino eh, directamente poner en riesgo otros intereses en cuanto al desarrollo integral del menor, ¿no? Y su inserción dentro de la sociedad. Otro, la voluntad del progenitor de ejercer la tenencia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es un derecho de relación y hay una obligación del Estado de procurar, no solamente a través de mecanismos procesales, sino a través de todas las instituciones tutelares, de que el menor pueda relacionarse con sus padres, también es cierto que hay padres que no quieren tener relación con sus hijos. Y eso es algo que no podemos
negar en la sociedad, ¿no? Lamentablemente no somos una sociedad perfecta, ¿no? Hay personas disociales, ¿no? Y imponerle a un progenitor la tenencia es perjudicial. ¿Por qué? Porque eh, es una etapa, es una etapa del desarrollo del menor eh, que tiene muchas, o en la que existe mucha expectativa, ¿no? Y los chicos se dan cuenta de todo, ¿no? Se dan cuenta de todo, se dan cuenta del contexto externo, están muy atentos, tal vez más atentos que nosotros, a lo que sucede a su alrededor, ¿no? Entonces, exacto, justo el doctor Elson nos dice, ¿no? Los hijos observan todo lo que hacemos y nos imitan, ¿no? Es verdad, ¿no? Y también van a darse cuenta si el padre no quiere pasar tiempo con ellos. Ojo. Entonces, no podemos, pues, obligar a un padre o a una madre a pasar tiempo con su hijo. Lamentablemente es así. No podemos, a través de la ley, cambiar eh, la personalidad o las deficiencias afectivas de un sujeto, ¿no? No podemos hacerlo. Muy bien, seguimos. Entonces, habiendo comentado estos aspectos desde el enfoque del interés superior del niño, toca hablar un poco de las ventajas de la tenencia compartida, ¿no? Para los padres hay unas ventajas extraordinarias, ¿no? Ambos progenitores tienen el derecho y el deber de participar en la crianza de sus hijos. Además, existe una equiparación de los padres en cuanto a los tiempos de interrelación con sus hijos. Eso también es bastante importante. No solamente es beneficioso para los padres, sobre todo para los hijos, ¿no? Se comportan los gastos de los hijos, existe una cooperación entre los padres, lo cual va a beneficiar el desarrollo personal y profesional del menor y también le va a permitir ser mucho más empático con su entorno, le va a permitir, creo yo, también ser mucho más tolerante con su entorno. Y eso es algo trascendental en una sociedad tan caótica como es la nuestra, ¿no? Creo que no me van a dejar mentir en ello, ¿no? Cada vez estamos siendo o estamos en un camino de incivilización, ¿no? Pero bueno, eso tal vez es otro tema. Bien, para los hijos, obviamente, la convivencia igualitaria va a permitir alejar esa idea del padre periférico, el padre aislado, ¿no? Y eso va también contribuir a una inclusión activa en el grupo familiar de ambos padres, ¿no? Yo creo que, como lo decíamos hace un rato, ¿no? Que un menor o una menor se pueda relacionar con los abuelos, con los tíos, con los primos, es ampliar sustancialmente su entorno y aprender de ese entorno, aprender de las vivencias, de las experiencias, de su familia. No se puede, digamos, limitar esto, ¿no? Y es por eso que va a existir, por obvias razones, una mejor dinámica familiar en base a esa comunicación, ¿no? Y esto, claro está, va a permitir que los hijos observen un buen modelo de roles parentales, ¿no? Eso es algo que digamos que se puede enseñar con el ejemplo. Bien, ahora, el tercer punto que queríamos tratar es la violencia que se puede generar contra el menor cuando se incita a que éste vea al progenitor con el cual no vive como una persona que no lo quiere, como una persona que es responsable de los problemas de su hogar, ¿no? Y que de alguna manera genere lo que comúnmente se conoce como el síndrome de alienación parental, ¿no? Es algo que creo yo hay que analizarlo con mucha seriedad, porque sin lugar a dudas, todos estos asuntos a nosotros nos hacen reflexionar sobre esto, ¿no?
¿Es violencia decirle, oye, hijito, ¿sabes qué? Tu papá ya no vive con nosotros porque se fue con otra señora, se fue, o la mamá se fue con otro señor, eh, prefirió a tal o a tal mujer o a tal hombre por ti en lugar de estar contigo? Son mensajes que realmente contribuyen a la formación del menor o son mensajes que más bien afectan al menor. Yo creo que es lo segundo, ¿no? Entonces, ¿qué implica el síndrome de alienación parental? El síndrome de alienación parental implica la adoctrinación sistemática de uno de los progenitores contra el otro. Hay como una revancha, hay una especie de venganza. La doctora Robladillo dice son mensajes de violencia psicológica. Yo opino lo mismo, porque se busca denigrar la imagen del padre o de la madre también, ¿no? Está alienada de los hijos. Y yo creo que eso, a ver, nosotros que alguna vez hemos tenido que llevar algún tipo de caso similar, a mí me ha tocado a veces patrocinar ese tipo de casos en los que sí, ¿no? El padre denigra la imagen de la madre que se fue con otro, ¿no? O viceversa, ¿no? Y, a ver, dile a tu mamá que te compre, ¿no? A ver, dile a tu papá que gaste también aquí, ¿no? Ese tipo de mensajes, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso con esto. Eso es un tipo de violencia. Ahora el problema es, ¿se está de alguna manera generando un análisis adecuado sobre esta realidad a efectos de que se evite y que directamente implique que no se violente el desarrollo de los menores? Eso es una pregunta que tenemos que hacer. Ahora, ¿cuáles son esas consecuencias de la alienación parental? Veámonos desde las consecuencias. Las causas son subjetivas, las causas son, como decía, puede ser venganza. Es más, eh, hay una cosificación del menor, ¿no? Se vea, pasa a ser el menor de un sujeto de derechos, y es un sujeto especial de derechos, a ser un objeto, a ser un trofeo, ¿no? Eh, Quedarse con la tenencia es un trofeo a veces, ¿no? Y eso pues puede generar ¿qué cosa? Depresiones crónicas. Yo creo que más de alguno habrá tomado conocimiento de estos casos, ¿no? Y también podemos mencionar una incapacidad de desarrollarse en un ambiente psicosocial normal. ¿Por qué? Porque ahí el menor va a desarrollarse con culpa, ¿no? Con, con temor, con miedo, ¿no? Una culpa que no tuvo, ¿no? Tal vez incluso pueden haber casos de trastornos de identidad, trastornos de imagen, hostilidad, desesperación, aislamiento, incluso suicidio. Esas son las consecuencias, ¿no? ¿Mm? Esas son las consecuencias. Esas son las consecuencias. Sino que, como sucede en nuestro país, nuestro sistema de producción legislativa pareciera de que solamente se ocupa de apagar incendios, ¿no? De establecer un sistema que sancione en lugar de formar y de construir un sistema que prevenga, ¿no? Y estos actos de violencia van a generar a un mediano, a un largo plazo, estas consecuencias. Entonces, nótese que en el marco de la tenencia compartida encontramos un espacio mucho más eh, favorable para el menor, pero va a depender de cada caso, como lo hemos analizado, siempre haciéndolo desde el análisis del interés superior del niño, por supuesto, ¿no? Pero eh, hay que tener mucho cuidado también con respecto
a los casos en los que no se fija una tenencia compartida y en las que un solo progenitor tiene esa posibilidad de relacionarse con el menor de manera constante, pudiendo entonces afectar la imagen del otro. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esto. Eh, ¿Cuáles son las fases de esa alienación parental? Hay una fase ligera en que el hijo solo eh, modifica su conducta ante el progenitor alienador, ¿no? Entonces ligera, ¿no? Hay una modificación de su conducta ante el progenitor alienador. Hay una fase media en la que ya empieza a ver las cosas blancos y negros, ¿no? Y hay una fase grave, ¿no? En que el hijo se perturba ante la presencia del progenitor alienado, ¿no? Siente pánico, busca destruir la relación parental, ya no quiere verlo, sufre de alucinaciones, tiene la autodestrucción. Justamente aquí el doctor Cabero nos pregunta, ¿no? ¿Cómo acreditarlo? ¿No? Lo que pasa es de que las evaluaciones psicológicas a veces resultan ser, eh, y aquí pues tampoco yo quiero eh, que se tomen lo que voy a comentar como una crítica al profesional de la salud mental, sino que es una crítica directamente al sistema de salud mental. Dicho sea de paso, la estrategia de salud mental, si es que también nos acompañan profesionales psicólogos o psiquiatras, pues es una de las estrategias con menos presupuesto en el país. Y a veces el juez, ¿no? O la juez puede ordenar que se practiquen sendas medidas psicológicas, pero estos informes psicológicos a veces son copy-pega, ¿no? ¿Y eso es por qué? No es porque tal vez el profesional de la salud mental quiera hacer un mal trabajo, sino que hace el trabajo que puede. ¿Qué quiero decir con esto? De que en muchas ocasiones el presupuesto asignado a instituciones tutelares, ¿no? No es suficiente, ¿no? O existe una elevadísima carga de procesos, ¿no? Y eso pues genera, por obvias razones, ¿no? Una situación bastante completa. Y justamente el doctor Cabero nos confirma, ¿no? Más aún que ahora los informes psicológicos se realizan de forma virtual. Eh, el doctor Coronel Pérez nos dice poca política gubernamental por parte del Estado. Sí, yo siempre menciono esto de que nosotros tenemos que tener en cuenta de que ha habido una reducción por parte del Estado, ¿no? Hay una reducción de lo que es el Estado como infraestructura. Y hay una tendencia a decirle, ¿saben qué? Ciudadanos, nosotros como Estado ya no podemos atenderlos, ¿no? Ya no podemos atenderlos, así que váyanse al sector privado. Aquí hago una crítica, por ejemplo, a la conciliación, ¿no? La conciliación, pienso, es una posición particular, no es el tema de discusión de hoy día, pero la conciliación es un sistema que eh, se nos ha vendido como el de poder reducir la carga procesal, ojo, carga procesal, y de directamente eh, resolver nuestros problemas de una manera dialogante, ¿no? Lo cual no está mal, dialogar no está mal, pero yo sí pienso una cosa, ¿no? Dentro de estas relaciones o estos conflictos de intereses o incertidumbres jurídicas, puede haber situaciones en las que directamente eh, haya, y siempre hay, creo, una relación de poder, ¿no? El que tiene más poder y el que tiene menos poder, ¿no? Entonces, que yo negocie, que no se me dé todo lo que pido, que por ley y por derecho me corresponde, y me den menos de eso, pues es una afectación a un derecho, ¿no? Es una afectación a un derecho. Lo mismo pasa a nivel de salud mental, ¿no? Lo mismo pasa a nivel de salud mental. Si bien es cierto, a la letra,
podemos encontrarnos con sendas normatividades y con muchas instituciones que se han creado y con jueces que ordenan medidas de protección, bueno, en el caso de violencia, o que señalan una serie de regímenes provisionales de visitas y tenencias y un largo etcétera. Pues lo cierto es de que no hay un seguimiento por parte del Estado en cuanto a la efectivización de la sentencia, ¿no? Yo creo que si hiciéramos un análisis sectorial por cada una de las ciudades en las que nos encontramos, nos daríamos con una sorpresa bastante grande en cuanto a la efectivización de las medidas adoptadas por los órganos jurisdiccionales en estos contextos de familia, ¿no? Por ejemplo, aquí el doctor Morales nos dice, hay 2 casos en provincias, se han programado para audiencia para el año 2025 y 2026, argumentando que está copado de audiencia el año 2022, 2023, 2024, en los primeros meses de 2025, eso voy. Y eso es lo que decía, que mencionaba como ejemplo el tema de la conciliación, ¿no? Decir de que vender que la conciliación es lo mejor porque reduce la carga procesal, es decir, el Estado no está funcionando. Y por lo tanto ve al sector privado o al sector o a otras herramientas para que no te den todos tus derechos, te den la mitad. ¿Mm? No me parece. Al menos éticamente es una barbaridad. Entonces, eso es un factor bastante complicado. Es un factor bastante complicado. Entonces, eh, Juan Pablo Aguilar, el doctor Ladrón de Guevara, ha hecho un comentario. Dice, los jueces deberían estar en la capacidad de identificar la declaración de un menor alienado y no lo están. Se le digita al niño cuando va a declarar ante un juez. Los niños de los 8 a 10 años quizás podrán declarar, antes no. Sí, en efecto, ¿no? Hay casos así, ¿no? En fin, bien. Creo que estaba a ploma porque estaba leyendo sus comentarios. Bien, entonces, eso es lo que yo había trabajado a nivel de material, y continuando con el tema de las, de los comentarios, ¿no? Con el tema de los comentarios, en efecto, ¿no? Nosotros estamos ante una circunstancia en que el síndrome de alienación parental es un elemento valorativo de violencia familiar psicológica. Sobre todo porque, como lo estábamos desarrollando, hay una, hay una variación, ¿no? Del estatus del hijo en el conflicto, ¿no? El conflicto que persiste entre los progenitores genera una variación del estatus del hijo, ¿no? Como lo habíamos mencionado, pasa a ser sujeto de derecho a ser un objeto, ¿no? Por el cual se debe luchar hasta una victoria, ¿no? Y esa victoria se logra en una resolución judicial. Miren cómo se instrumentaliza un proceso para generar una consecuencia totalmente ajena al proceso, ¿no? Entonces, los progenitores ahí pierden la perspectiva de sus intereses, ¿no? E incluyen en esta perspectiva errada de sus intereses a su hijo, pero ya no como un titular de derechos, tanto económicos, afectivos, sino más bien como un elemento que va a justificar sus conductas, que va a justificar sus acciones, ¿no? Pero en ese engaño, que tal vez puede que no se haga de manera consciente, más bien lo que hacen es satisfacer sus propias necesidades. Se pierde de, de, se pierde el norte en cuanto a los mecanismos, ¿no? Y en cuanto al accionar mismo. Entonces, los progenitores pueden perder esa capacidad de comprender, de asimilar estos hechos, eh, y esto puede generar pues una serie de afectaciones que directamente pueden, obviamente, violentar el desarrollo integral del menor, ¿no? Entonces, esa limitación del vínculo, volviendo al tema de los impedimentos o las conductas que puede tener un padre, esa limitación del vínculo entre el progenitor sin tenencia con el hijo, pues ahí inconscientemente el progenitor con tenencia realiza
acciones con respecto a la planificación del tiempo del hijo, ¿no? Es más, ¿no? Vemos casos en los que de repente en el mismo tiempo que le tocaba al otro progenitor, pues justamente ahí planifica tener alguna otra actividad. Entonces, eso genera pues un tema conflictual. Ahora, hay una obstrucción, por supuesto, del vínculo, ¿no? Hay una obstrucción y eso no solamente se traslada, no solamente se traslada al marco de interacción del progenitor con el menor o con la menor, sino también se traslada a todo un bloque, ¿no? A todo un bloque familiar del progenitor sin tenencia, ¿no? Es más, también podríamos decir que en cierta medida la interposición de denuncias falsas, de acciones judiciales temerarias, maliciosas, que a veces se dan. Yo creo que somos conscientes de que en muchas ocasiones se dan ese tipo de circunstancias, ¿no? También pueden generar una afectación dentro de la psiquis del menor. Eso es algo que lamentablemente también se puede desprender, ¿no? Y obviamente existe en este caso va a existir en este caso una variación de la manera en cómo se observe al progenitor que no tiene tenencia por parte del mismo menor, ¿no? Entonces, eh, incluso la alienación podría resultar ser imperceptible por el mismo menor. Una normalización se adapta, digamos, al contexto conflictivo. Entonces, la, las conclusiones a las cuales directamente me gustaría llegar para ir cerrando esta disertación están íntimamente enfocadas en tener en cuenta que independientemente de la ruptura de una relación afectiva, de la ruptura de una relación subjetiva entre progenitores, entre cónyuges, entre convivientes, eso no implica de que el menor tenga que experimentar esa misma decepción o esa misma afectación subjetiva, psicológica, ¿no? Por eso decíamos, volvamos a la causa. Aquí estamos hablando de responsabilidad parental, que no debe dejar de cumplirse como un deber constitucional por la percepción subjetiva que yo tenga respecto a mi ex cónyuge, a mi ex conviviente. No puede ser así. ¿Por qué? Porque si inicio acciones, ¿no? Si mis conductas van a generar como consecuencia directa una tergiversación, ¿no? Una tergiversación de la manera en cómo mi hijo, mi hija, interactúa con su padre o con su madre, con el cual no vive, no tiene la tenencia, pues ya estaríamos ante una afectación psicológica, es lo que considero, ¿no? Difícil de acreditar, difícil de corroborar, pero que genera una afectación en cuanto, no solamente de un momento, ¿no? No es un tipo de violencia que genere, como la violencia física, ¿no? Que genera un moretón y ya está, ¿no? Sino que es una violencia que transforma y deforma también, eh, digamos, el desarrollo psicológico e integral de uno. Y es algo que tenemos que procurar analizar con mucho más énfasis, ¿no? Que tenemos que procurar analizar con mayor amplitud, ¿no? Y obviamente ver este panorama desde un contexto netamente jurídico, pues nos queda corto, nos queda corto, nos va a quedar corto. ¿Por qué? Porque obviamente para analizar estos asuntos relacionados al derecho de familia, específicamente los temas que hemos abordado en esta sesión, pues tenemos que hacerlo desde un punto de vista o desde un abordaje multidisciplinario, multidisciplinario.
¿no? Psicología, sociología, ¿no? Que nos permita a nosotros entender estos fenómenos con mayor amplitud y no creer de que a través de una decisión, a través, como decía hoy día, ¿no? Al inicio, ¿no? Leyendo un expediente, pues no voy a conocer la real dimensión de lo que puede afectar directamente la interacción del menor en cuanto a su derecho de relación. Eso creo yo que hay que volver a recalcar. Estamos hablando del derecho de relación del menor, si bien es cierto, hay un derecho a visitas, ¿no? Que es obviamente un derecho que tienen los padres que no tienen la tenencia. Lo cierto también es de que es mucho más gravitante el derecho de relación del menor para con respecto a sus progenitores y con la familia de sus progenitores. No podemos analizar solamente desde no podemos ver eh, una foto o un pantallazo de un video, ¿no? Si queremos de alguna manera hacer un paralelismo o una analogía en este caso. Muy bien, eso es lo que queríamos desarrollar en esta sesión. Yo quedo muy agradecido nuevamente con la organización, con Udiápolis por esta oportunidad de compartir este espacio y lógicamente quedo a vuestra disposición para lo que consideren conveniente. Muchas gracias. Excelente, doctor. En estos minutos, doctor Daniel, ¿está activo su audio? Sí, muchas gracias. Muy buenas noches, doctor, y buena ponencia. Quiero felicitarlo por compartir con nosotros sus conocimientos. Sí, doctor, en este contexto de pandemia, en el que se puede ver que muchas veces los padres tienen miedo de dejar a sus hijos con el padre que también tiene la tenencia compartida, se puede ver que muchas veces el padre se niega a querer devolver al niño, aún así existiendo una sentencia ya consentida y ejecutoriada. Es posible en ejecución de sentencia solicitar la intervención del equipo multidisciplinario a efectos de evidenciar alguna clase de manipulación que puede existir del otro padre al hijo, o lo que se llama como alienación parental. ¿Es posible? Sí, yo considero que es posible. Recordemos de que en temas de familia no hay sentencias estáticas. Ese es un punto de vista interesante, un punto que me olvidé comentar, ¿no? No hay sentencias estáticas. Recordemos de que los menores se encuentran en constante desarrollo y por lo tanto pueden haber variaciones en cuanto a los contextos de su entorno y por lo tanto el juez de familia tiene que estar altamente capacitado para poder valorar nuevos elementos que puedan de alguna manera afectar el interés superior del niño como principio y el marco del bloque de constitucionalidad que hemos desarrollado. Y por lo tanto, sí es factible poder hacer de conocimiento del juez de familia algún asunto relacionado a la variación de esos entornos que podrían afectar ese interés. Gracias por la amabilidad de la pregunta. Muchas gracias también a usted. Excelente. Doctor Miguel, ¿está activo su audio? Sí, excelente. Muy bien, doctor Miguel, está activo su audio. Ante todo, buena ponencia. Agradezco todo por su tiempo, ¿no? Quedé contento con su tiempo. Recontra entendido, ¿no? Espero que la tenga compartida, bueno, sea una herramienta para que todos los papás puedan compartir con los hijos, ya que los hijos creo que son lo mejor, ¿no? Son nuestra mejor inversión en el Perú. Y estimado, muy amable y gracias a todos los participantes. Muchas gracias también, doctor. Muy bien, gracias, doctor Miguel. Doctor Ricardo, muy buenas noches. ¿Está activo su audio? Sí, buenas noches, doctor. Mi consulta va en la necesidad, si podría usted alcanzar alguna casuística muy importante, sobre todo para el caso de los padres que estamos frente a una corriente de género donde, con el respeto de las damas presentes, las mujeres tienen muchas ventajas en estas normas que tienen origen androfóbicas y donde la realidad se impone que también los hombres somos buenos padres y a veces estamos frente a madres
que actúan en desequilibrio emocional. En ese contexto, ¿hay algunas sentencias que sirvan para poder desarrollar una buena defensa eh, respecto a que la tenencia sea favorable para el padre, sobre todo en menores de 3 años y de sexo Doctor, femenino, ¿no? disculpe, la pregunta que sea precisa, por favor, porque estamos cortos en tiempo, por favor. Gracias. Sí, le decía que si nos puede referir la casuística a favor de los padres que demandan la tenencia de menores superior a 3 años y de sexo femenino, ¿no? Esa es mi pregunta. Gracias. No se preocupe, doctor. Yo estoy copiando aquí a través del chat un enlace el que usted podrá justamente revisar jurisprudencia interesante, muy interesante y bastante sistematizada sobre los asuntos que me preguntan. Y en todo caso, también en el chat, se lo comento a todos, estoy colocando algunos enlaces para si es que hubiese alguna inquietud, digamos, bastante particular e individual sobre algún asunto en específico, con el mayor de los gustos pueda comentarles, ¿no? Teniendo en cuenta que el tiempo es tirano. Excelente, doctor. Bueno, terminamos la ponencia con la otra Elda, siendo que luego de esta tenemos una ponencia programada. Doctora Elda, muy buenas noches, está activo. Doctor, buenas noches, muy buena Buenas ponencia. Muchas gracias. Un caso, ¿cómo sería si un padre cumple por el banco la manutención de los hijos, ¿no? Pongamos que el juez le dijo, tienes que dar 400 soles y el padre en su razón le da 600 soles mensuales a la madre. La madre no se ocupa de los hijos. Pongamos edades 15 y 13 años. Los hijos están desnutridos, anémicos. El papá les hizo una prueba de sangre para ver si estaban bien de salud, anémicos. ¿Este padre podría pedir la tenencia compartida? Habría que evaluar varios elementos del caso en concreto. El hecho de que esté dando o que esté ofreciendo un monto distinto al fijado en sentencia es indistinto, ¿no? O sea, yo en mi buena voluntad y sobre todo por el inmenso amor que profiero a mis hijos, yo puedo dar hasta todo mi sueldo y si quiero, ¿no? Porque es un tema facultativo, ¿no? O sea, ese no sería un elemento para directamente tomar una decisión, porque yo di más dinero, merezco la tenencia, no podría ser un argumento. Argumentos sí pueden ser que los menores pues se encuentren en un estado total de abandono, que se acredite de que la madre, como usted señala en este caso, no está cumpliendo adecuadamente con sus responsabilidades, está poniendo en riesgo la vida misma de los menores, y eso hay que hacer de conocimiento del juez, por supuesto. Por eso tendrá que evaluarse cada caso en específico para que ello se valore, como lo mencioné durante el desarrollo de esta disertación, no solamente desde la valoración conjunta de la prueba, ¿no? Tal vez yo estoy entrando aquí a términos procesales, ¿no? Se tiene que evaluar de manera individual para luego hacer una valoración en conjunto. ¿Por qué? Porque cada prueba tiene un nivel de fiabilidad, ¿no? Y cada prueba tiene que aportar adecuadamente al proceso. Yo no puedo, por ejemplo, ¿no? En un caso de alimentos, presentar como prueba de que mi conviviente o mi esposo o mi esposa me fueron infieles. Eso no es un argumento para argumentar alimentos, no es fiable, no aporta el acervo probatorio a dilucidar la posibilidad de tutelar un derecho en específico. Hay que ser hay que hilar muy fino al momento de presentar pruebas, ¿no? Va a depender de cada caso en específico, pero obviamente tiene que ser corroborar. Cada elemento fáctico, cada hecho, tiene que estar respaldado por un contexto probatorio. Caso contrario, no se puede tener éxito en las múltiples pretensiones que yo puedo tener en una acción judicial. No es como se decía comúnmente que el papel aguanta todo, no, esa es una falacia. No, el papel no aguanta todo. Los argumentos tienen que estar respaldados científicamente. ¿Mm? Muy bien, muchas gracias por vuestra pregunta.
Excelente, doctor. Muchas gracias por la disertación. Esta es la tercera sesión del curso especializado en Derecho de Familia, Tenencia Compartida. Doctor, que tenga un buen inicio de semana, que Dios le bendiga en todo momento. Muchísimas gracias, apreciado Reader, y a través tuyo agradecer a todo el equipo de Udiápolis y a las más de 300 personas que han estado conectadas en esta noche de domingo, que ustedes se hayan dado un espacio, un día tan cansado como lo es el domingo, para poder escucharme y compartir esta vitrina. Es algo que valoro mucho. Que tengan muy buenas noches. Estoy dejando en el chat mis contactos, si así lo consideran conveniente, para poder compartir algunas ideas adicionales a estos temas. Que tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Hasta luego.